Imaginen esto por un segundo. Estamos a 6.000 millones de kilómetros de casa. La sonda Voyager 1, justo antes de perderse en la oscuridad, gira y toma una última foto. Y desde esa distancia, la Tierra es apenas un puntito de luz. Un píxel azul pálido suspendido en un rayo de sol. Carl Sagan, que luchó por esa foto, escribió después: "Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso somos nosotros". Es una de esas frases que te detienen en seco. Recuerdo que la primera vez que la escuché me reconfiguró todo. Y de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a sumergir en la vida y el legado de Carl Sagan, usando un dossier biográfico muy completo que tenemos. Pero la pregunta que nos guía no es solo qué hizo, sino cómo. O sea, ¿cómo es que la misma persona podía ser un científico planetario de primer nivel, descifrando Venus, Marte, y al mismo tiempo ser este poeta del cosmos que llegaba a millones de personas? Totalmente. Y ese, para mí, es el núcleo de todo. Nuestra misión hoy no es solo hacer una lista de sus logros, es conectar los puntos, entender por qué sus ideas siguen resonando tan fuerte hoy. Porque no eran dos facetas separadas, el científico y el comunicador. Al contrario, vamos a ver que sus descubrimientos sobre, por ejemplo, el efecto invernadero en Venus, fueron la materia prima, el combustible para su visión como comunicador y su defensa del pensamiento crítico. Cada hallazgo era una lección sobre nuestro lugar en el universo. Perfecto. Entonces empecemos por ahí, por el científico. Años 60, Venus es un enigma total. Una atmósfera densa, nublada, nadie sabía qué había debajo. ¿Cuál era la idea dominante en ese entonces? Suena a ciencia ficción hoy, ¿no? Sí, totalmente. Había, digamos, dos bandos principales. Unos veían las nubes y el tamaño similar a la Tierra y se imaginaban, un mundo pantanoso, una especie de jungla súper húmeda y cálida. Como en las películas de serie B. Exacto. Y otros pensaban todo lo contrario. Un desierto global, polvoriento, súper caliente. El debate era muy intenso porque los datos eran mínimos. Y en medio de todo eso, llega Sagan con una idea que lo cambia todo. No era ni una jungla ni un desierto. Común y corriente. Exacto. Él fue de los primeros en demostrar con rigor que la temperatura en la superficie de Venus era altísima. Estamos hablando de más de 450 grados Celsius. Una locura. Un horno. Un horno, literal. Y lo más importante es que explicó el porqué. Un efecto invernadero pero desbocado. Su atmósfera, que es casi puro dióxido de carbono, funciona como una manta térmica que no deja escapar el calor. O sea que no solo descubrió cómo era Venus. Demostró que Venus era un infierno planetario y por qué lo era. Y eso no era solo un dato curioso sobre otro planeta. Era una demostración en vivo, a escala planetaria, de cómo funcionan estas leyes físicas. Precisamente. Y esa conclusión sobre Venus, para él, fue un antes y un después. No era solo un paper académico. Era una parábola. Se dio cuenta de que si podía explicar cómo un planeta se convirtió en un horno por un efecto invernadero, podía usar esa misma ciencia para advertir de los riesgos aquí. Claro, aquí en la Tierra. Exacto. Esa fue la semilla de mucho de su activismo posterior. Venus se convirtió en su caso de estudio, en su gran advertencia. Y esa misma lógica la aplicó a Marte. Que ahí la idea popular era mucho más romántica, ¿no? Casi todo el mundo quería creer que esos cambios de color que se veían eran vegetación. Era la gran esperanza. La idea de que había vida, aunque fuera simple. Pero Sagan, de nuevo, aplicó la física más básica. Propuso una explicación mucho menos biológica, pero más sólida. El viento. El viento. El viento. Argumentó que esos cambios de color no eran plantas creciendo y muriendo, sino simplemente polvo. Tormentos de polvo masivas a escala de todo el planeta, que cubrían y descubrían la superficie. Creando una ilusión de cambio estacional. Exactamente. Una idea que años después las misiones Viking y Mariner confirmaron por completo. Increíble. Y de nuevo conecta la geología de otro mundo con las grandes preguntas. Pero quizá donde su intuición fue más lejos fue con Titán, la luna de Saturno. ¿Qué vio él en esa neblina naranja que los demás no veían? Vio potenciar, vio un laboratorio, propuso que esa atmósfera anaranjada no era algo inerte. Dijo que estaba llena de moléculas orgánicas complejas. Lo llamó un
cóctel de química prebiótica. O sea, los ingredientes para la vida. Los ingredientes básicos, sí. Aminoácidos, nucleótidos, formándose ahí de manera natural por la interacción de la luz del sol con el metano de la atmósfera. Como una especie de sopa cósmica con los ladrillos de la vida, pero antes de que la vida misma empezara a construirse. Esa es la analogía perfecta. Él no decía que había vida en Titán. Decía que era el mejor laboratorio del sistema solar para entender cómo pudo haber empezado la vida aquí, en la Tierra primitiva. Y lo increíble es que... décadas después, en 2005, la sonda Huygens aterrizó allí y confirmó sus sospechas de una manera espectacular. Se adelantó décadas. Totalmente. Encontró un mundo con ríos y lagos de metano y una química orgánica riquísima. Validó su visión por completo. Es que esa habilidad para unir los puntos no se la guardó para él. Tenía esa necesidad de compartirlo. Y lo llevó a una escala que nadie había visto. Y aquí es donde el científico y el comunicador se vuelven una sola cosa. Para él, la divulgación no era algo secundario. Era parte esencial del proceso. Pensemos en el disco de oro de las Voyager en 1977. La audacia de tener que elegir qué nos representa como especie en un solo disco. Parece una tarea imposible, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Esa es la pregunta del millón. Y el genio del comité que él lideró fue no intentar ser perfectos, no buscar una imagen idealizada. El objetivo era ser honestos. Por eso la mezcla es tan humana. Tienes la genialidad matemática de Bach al lado de la energía pura de Johnny B. Good de Chuck Berry. Claro. Tienes el sonido de las olas, del viento, pero también el de un beso o una risa. La risa del propio Sagan, de hecho. Es un detalle muy personal, muy de él. Y muy revelador. Porque el disco de oro no es un gesto arrogante de «miren qué geniales somos». Es un acto universalista y, sobre todo, humilde. Es un saludo, un hola al cosmos. Por eso incluyeron saludos en 55 idiomas, hasta lenguas antiguas. Era una forma de decir, somos diversos, tenemos una historia y esto es solo una foto de quiénes somos ahora. Y esa misma filosofía la llevó a la televisión. Hoy estamos, saturados de documentales de ciencia. Pero en 1980, ¿qué tan radical fue lo que hizo con Cosmos? Fue una revolución. Absoluta. La ciencia en la tele, si es que la había, era un noticiero de datos, seca, formal, a veces hasta aburrida. Y de repente aparece Sagan, no con una bata en un laboratorio, sino en su nave de la imaginación, viajando por el espacio y el tiempo. Te contaba una historia. Exacto. No te daba una clase, te contaba una historia épica en la que tú, el espectador, eras el protagonista. Y de ahí la famosa frase, estamos hechos de materia estelar. Que es el ejemplo perfecto. No es solo poesía, es una verdad científica profunda. Los átomos de nuestro cuerpo se forjaron en estrellas que murieron hace eones. Pero él no te lo dio como un dato, te lo entregó como una epifanía. Te hizo sentirlo. Exacto. Conectó la astrofísica con nuestra identidad más profunda. Cosmos demostró que la divulgación podía ser rigurosa y a la vez espectacular, emotiva, filosófica. Cambió las reglas del juego para siempre. Pero esa perspectiva cósmica no era solo para maravillarse. La aplicó a problemas muy reales y aterradores aquí en la Tierra, ¿verdad? Absolutamente. Él no se quedaba en las estrellas, usaba el cosmos como un espejo. Y el caso más claro es su trabajo sobre el invierno nuclear. En plena Guerra Fría, la amenaza de una guerra atómica era constante. ¿Y cuál fue la idea central de ese estudio, el TTAPS, del que fue coautor y que causó tanto revuelo? La idea fue usar los mismos modelos climáticos que usaban para entender Marte o Venus para predecir qué pasaría después de una guerra nuclear a gran escala. Y la conclusión fue aterradora. No era solo la radiación lo que nos mataría, sino el clima. El clima. El humo y el hollín de las ciudades y bosques en llamas subirían a la estratosfera y crearían una capa que bloquearía la luz del sol. Por meses o años, provocando una caída brutal de las temperaturas, el colapso de la agricultura, el fin de la civilización. Exacto. Aunque hay que decir que no fue una idea aceptada por todos. Hubo un debate científico muy intenso. Algunos críticos decían que los modelos exageraban la cantidad de humo o el tiempo que estaría en la atmósfera. De ahí salió el término otoño nuclear,
para escenarios menos severos. Entonces, ¿la idea original estaba exagerada o no? El debate era sobre la magnitud, sobre si el enfriamiento sería de 10 grados o de 20. Pero la conclusión central, que una guerra nuclear, incluso limitada, tendría consecuencias climáticas globales y catastróficas, esa idea se ha mantenido y reforzado con los modelos actuales. Lo importante es que Sagan llevó el debate del terreno militar al científico. Usó la climatología como una herramienta para la paz. Y para navegar estos temas, y también el auge de la pseudociencia, él sentía que la gente necesitaba herramientas. De ahí su famoso kit para detectar patrañas. Que hoy es más relevante que nunca, ¿no? En su libro El mundo y sus demonios, básicamente te da un manual de pensamiento crítico. Son principios para evaluar cualquier afirmación. Busca confirmación independiente, fomenta el debate. No confundir correlación con causalidad. Exacto. Y todo se resume en su máxima más famosa. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Es una navaja de Occam para el día a día. Y a pesar de todo este impacto, no fue una figura libre de controversias. Sobre todo en el mundo académico, ¿no? Lo de Harvard es famoso. ¿Le negaron la titularidad? Sí, hoy se ve como un error garrafal por parte de la universidad. Pero él rompió el molde. Y eso incómodo. En esa época, un científico serio no salía en la tele ni escribía bestsellers. Se consideraba una frivolidad. Lo veían como poco enfocado, quizás. Exacto. Su enfoque interdisciplinario, saltando de la astronomía a la biología y a la política, no encajaba en las casillas académicas tradicionales. Pagó un precio por su compromiso con la divulgación, lo cual es muy irónico, porque ha inspirado a más gente a estudiar ciencia que casi nadie en el siglo XX. Y también hay detalles de su vida que a menudo se sacan de contexto, como citas que se le atribuyen y que nunca dijo. Sí, es lo que pasa cuando te conviertes en un ícono. La famosa frase, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido, se le atribuye siempre. Y no es de él. No hay ninguna fuente fiable que lo demuestre. Aunque bueno, captura su espíritu perfectamente. O el hecho de que en su juventud escribió un ensayo, bajo seudónimo, abogando por el uso del cannabis, algo que solo se supo después de su muerte. Son matices que completan el retrato de una figura humana compleja, no un santo de la ciencia. Al final, cuando vemos su legado, es inmenso. Cofundó The Planetary Society, que sigue siendo una fuerza vital. Nos dejó libros que son clásicos. Y claro, nos dejó esa imagen, la del pálido punto azul. Murió en 1996, pero esa imagen y su mensaje son quizás su legado más perdurable. Es como un sermón laico sobre nuestra condición. Nos recuerda nuestra fragilidad, lo pequeño que es nuestro escenario y la responsabilidad urgente que tenemos de cuidar este único hogar y de tratarnos con un poco más de amabilidad. Si tuviéramos que destilar toda su filosofía, su manera de ver el mundo, ¿cuál sería la idea central que nos dejó? Yo diría que es esa dualidad entre el asombro y el escepticismo. Para él no eran opuestos, eran las dos herramientas clave para entender el universo. Necesitas la capacidad de maravillarte, de sentir esa conexión emocional con el cosmos, pero al mismo tiempo necesitas la disciplina del escéptico, para cuestionar, para pedir pruebas, para no aceptar las cosas solo porque suenan bien. Uno abre la mente y el otro la protege. Exacto. El asombro abre la mente a lo posible y el escepticismo la protege de la falsedad. Y eso, pues, nos deja con una pregunta final, ¿no? Una reflexión. En nuestra era, una era de sobrecarga de información, de desinformación, de narrativas que nos polarizan tanto, ¿cómo podemos aplicar ese equilibrio de Sagan? O sea, ¿cómo mantener viva nuestra capacidad de asombro ante la complejidad del mundo? Y al mismo tiempo, afilar esas herramientas del pensamiento crítico para navegar la realidad sin caer en el cinismo o en la desesperanza.